Yoalis presenta Dr. Joseph Jonach. Ingeniero Vladimir Jelinek, en la serie de películas sobre la desintoxicación gestionada y controlada, focos de infección. En la historia de la humanidad, hasta que nos recordamos, la gente trataba de deshacerse de las causas del sufrimiento. Entre sufrimientos comunes, naturalmente se incluían también las enfermedades. La causa de un mal destino era igual que una causa de enfermedad. Estaban espíritus malos que establecían cuál sería nuestro destino y al mismo tiempo establecían cuál sería nuestro estado de salud. Espíritus malos que trataban siempre de hacer mal a la humanidad, y la asociación con las toxinas era evidente. Más tarde la lucha con el mal se ampliaba a otros sectores de la vida. Se incluían mala alimentación, una manera mala de vivir, pensamientos malos, al final también las cosas concretas, por ejemplo, una vida desordenada, principios morales, etc. El término toxinas, o sea, el término del malo en nuestra vida, se amplía siempre a través de la sangre mala, líquidos corporales malos o infectados, un contenido fermentado del estómago, mala funcionalidad del intestino o incapacidad de los riñones, la manera en que se eliminan las sustancias dañinas de nuestro cuerpo o también la transgresión de algunas reglas concordadas con dioses que vamos a mantener en una cierta moralidad con el estilo de la vida, reglas de ética de nuestra vida, y todo eso podría ser hasta el día de hoy retenido como toxinas. Hoy estamos capaces de concretizar el término toxina. Hoy podemos delinear la palabra toxina. Debemos siempre pensar en el hecho que alrededor de nosotros muchas cosas son desconocidas. Debemos pensar que siempre, como en la historia, estaba válido decir que acá están leones o tierras desconocidas, como en los viejos mapas. Con estas palabras describía las tierras donde el pie humano no tocó. Entonces, de la misma manera, hoy tenemos lugares desconocidos en nuestro organismo, pero lo mismo podemos distinguir y nominar como toxinas que influencian nuestro destino, nuestra salud, de la misma manera que podemos analizar un grupo de toxinas y luego otro. Por la utilidad y comprensión, dividimos a las toxinas en algunos grupos. No son distinguidas, no depende la importancia, porque todas son importantes, ya que para cada persona esa importancia de las toxinas es diferente. El primer grupo son las toxinas de origen microbiano. El hecho es que nuestra raza humana debe compartir espacio en la Tierra con otros seres vivos, con insectos y sobre todo con microorganismos. Y deberíamos establecer un orden de importancia. Deberíamos decir que los microorganismos son los reales gobernadores de la Tierra. Como segundo grupo, podemos nominar las toxinas de origen metabólico. Significa que son toxinas que se crean durante el procesamiento de alimentos en el cuerpo humano. El tercer grupo de toxinas van a ser las toxinas de origen psíquico. Ninguno está dudando que nuestra mente puede ser tóxica y para nosotros peligrosa, naturalmente tóxica para nuestro alrededor. Un término interesante que encontré es la gente tóxica, la gente que tiene sobre nosotros un efecto como veneno, pero de la misma manera nosotros tenemos el mismo efecto sobre ellos.
El cuarto grupo de toxinas son las sustancias naturales de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, vamos a hablar de metales, radiactividad y otros elementos tóxicos que están en nuestro medio ambiente. Y el último grupo son las sustancias artificialmente creadas por el hombre, que son tóxicas y se encuentran en nuestro medio ambiente, pero las creó el hombre para su bienestar, para su éxito, pero también para su daño. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de microorganismos, el mundo que no es posible ver con el ojo humano, pero a pesar de que no podemos verlo, los microbios son habitantes muy importantes del planeta. Muchos microorganismos son hechos para la vida en el organismo del hombre, y el hombre, por ellos, es un medio ambiente óptimo, porque viven dentro del organismo humano, pueden existir, multiplicarse y sobrevivir. Naturalmente, no todos los microorganismos son aptos para vivir en el ser humano. Mayor parte del contacto con microorganismos se limita a cuando somos atacados por ellos y nos enfermamos de una enfermedad infecciosa, pero de eso no hablaremos hoy, porque existe otro problema en nuestra vida con microorganismos, y esos son las infecciones crónicas y focos crónicos de infección. Los microorganismos, cuando entran a nuestro cuerpo, intentan llegar a un ambiente o a un tejido donde puedan sobrevivir, porque cada microorganismo en nuestro cuerpo es atacado por nuestro sistema inmune y es eliminado por el mismo sistema inmune. Pero este microorganismo se defiende del sistema inmune, entonces trata de llegar a un tejido u órgano donde puede esconderse, establecerse y vivir, fuera del alcance del sistema inmune. Un microorganismo que logra esto empieza a crear focos de infección. Foco de infección es una acumulación de microorganismos en algún tejido de nuestro cuerpo y el tejido puede ser cualquiera. Esta acción puede suceder en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cerebro, los músculos, el hígado, los riñones, las articulaciones, simplemente en cualquier lugar, porque cada microorganismo tiene una exigencia diferente para poder crecer de una manera óptima. Foco de infección también significa acumulación de microorganismos que se dejan envolver en una envoltura que lo defiende del efecto del sistema inmune, fármacos y otras influencias que podrían matarlo. Esta envoltura es creada de... Y ahora debo volver a un poco antes. A pesar de que los microbios no estaban conocidos en las civilizaciones antiguas, ya se conocían los focos de infección. Sabían que la envoltura estaba creada de flema. En este caso, la flema podemos retenerla de manera universal como una envoltura que mayor parte se crea de metabolitos de restos de alimentos que se quedan en nuestro cuerpo. Dentro de la flema, el microorganismo no puede salir, pero tampoco puede entrar cualquier sustancia que pueda dañarlo. Es interesante saber que nuestra civilización muchas veces imita a estos microorganismos, porque conocimos casos cuando, por ejemplo, la gente crea un espacio protegido que no puede ser monitoreado por el radar y de la misma manera, hace muchos años atrás, lo inventaron los microorganismos y se dejan envolver dentro de una custodia
que puede ser también de metales o sustancias radiactivas, y naturalmente estas envolturas interrumpen información que el organismo necesita para encontrar y establecer precisamente la ubicación del foco de infección y combatir contra los microorganismos. En resumen, nuestro organismo no sabe de la existencia de estos focos de infección y no es capaz de eliminarlos, y esto es una manera en que los microorganismos sobreviven en nuestro interior. Pero es importante aprender que el microorganismo es un organismo así especial que no necesariamente debe sobrevivir como una unidad o como conjunto. Puede sobrevivir también como información, que significa en forma de una proteína o ARN, que pueden llevar toda la información genética del microorganismo, y en consecuencia en los focos de infección pueden sobrevivir solo informaciones del código genético de los microorganismos. El microorganismo en el foco de infección se comporta de una manera absolutamente eficaz y significativa, porque está secretando sustancias que pasan a través de la envoltura fuera del foco de infección y entran en nuestro organismo. Y esto tiene sentido, ya que la toxina influencia el comportamiento del tejido donde se encuentra, pero influye también en el comportamiento de todo nuestro cuerpo, porque a través de la sangre y el sistema linfático llegan a otras partes de nuestro organismo y lo influencia en una manera tóxica, o sea, baja la vitalidad de diferentes partes o diferentes órganos, y eso tiene un sentido básico, porque comprensiblemente el microorganismo está mejor dentro de nosotros cuando nuestro organismo funciona peor. Cuanto más débiles son las defensas de nuestro organismo, tanto menos puede comprometer la vida del microorganismo. Y debemos saber una cosa, que los microorganismos son mucho más altruistas que las personas, porque el pensamiento del microorganismo son las generaciones futuras. Entonces, cada microorganismo, con su actividad tóxica, hace todo lo posible por preparar el camino para el crecimiento de otras generaciones para otros tipos de microorganismos. A veces estamos razonando sobre el hecho que la gente parecía más vieja o cansada que la gente de nuestro tiempo. Y naturalmente esto tiene un motivo, porque la higiene estaba mucho peor y los microorganismos podían ser una cantidad mucho mayor en nuestro organismo humano. Estos focos de infección llevaban al envejecimiento prematuro, llevaban al desgaste del organismo mucho más rápido de lo actual. Los microorganismos están creando focos de infección no al azar. Los crean según un sistema o esquema. Incluso podemos ir más lejos. Mientras los individuos humanos estamos validando la inteligencia individual, por ejemplo, decimos que esa persona es inteligente y la otra estúpida. Entonces, para los microorganismos, esta interpretación no es válida, pero como un conjunto de microorganismos, podemos validar que son demasiado inteligentes, porque los microorganismos están procediendo de forma focalizada para lograr lo que quieren o necesitan, y por lo tanto utilizan ciertos métodos de comportamiento que hasta huele a organización e inteligencia. Podemos tomar el ejemplo del hecho que los microorganismos crean a menudo focos de infección en nuestro cerebro, y esto es una realidad absolutamente común, y de este centro de comando influencia nuestro comportamiento, el comportamiento de nuestro sistema inmune, porque el sistema inmune es dirigido por nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central
y esto lógicamente tiene un impacto en la capacidad de luchar contra muchos otros microorganismos que ingresan. Pueden crear también focos de infección en órganos que dirigen el sistema hormonal. Un mal funcionamiento del sistema hormonal también crea una función normal para la vida de los microorganismos. De la misma manera, se podría hablar sobre el estado de ánimo. Puede ser depresivo, por ejemplo. La depresión es un fenómeno que surge por causas desconocidas, pero comúnmente no es así. Están centros de nuestro cerebro que deciden sobre el estado de ánimo y deciden también que algunos de nosotros suframos de depresión. Y estos centros del cerebro pueden ser atacados por microorganismos. Pueden haber focos de infección y en su efecto los microorganismos establecen cuál estado de ánimo vamos a tener. Puede ser que esto suene tan extraño o depresivo que tantas veces no somos nosotros actores de nuestro comportamiento o arquitectos de nuestro comportamiento, que estamos bajo el control de algo que pensamos tener firmemente controlado. Por ejemplo, hay estudios de microorganismos que atacan el cerebro de un ratón, toxoplasmosis, influencian centros de comportamientos y el ratón en consecuencia se comporta según lo que necesita el microorganismo para llegar a otro medio ambiente de otro cuerpo o lugar. Simplemente, a veces los animales se comportan de manera de ser una víctima de otros animales y no decide nada el otro. La ocasión del foco microbiano y el mismo comportamiento de los microbios es posible aplicarlo en el comportamiento del organismo humano. Por ejemplo, la creación de focos de infección en el sistema arterial o el sistema linfático que llevan toxinas a todo el cuerpo. Es de nuevo un asunto asignado que mejora la condición para la existencia de todo el mundo de los microorganismos dentro de nosotros. Focos de infección a menudo se encuentran en nuestro organismo desde nuestro nacimiento, y eso significa que los focos de infección son transmitidos del organismo de la madre y el niño ya nace con focos de infección, donde muchas veces influencian desde el inicio de su vida y el comportamiento de la función del sistema inmune y la función de otros órganos. La primera vía de ingreso de los focos de infección es por el sistema respiratorio y los pulmones. También por el motivo que el pulmón es el primer órgano que se comunica con el exterior o el medio ambiente. En el momento cuando el niño comienza a respirar, ya tiene contacto con el exterior. Siguiendo con los pulmones, se encuentra con el intestino grueso o colon. Y como el pulmón, de la misma manera, también el intestino se comunica con el medio ambiente externo. A través de los pulmones y el colon, tienen los microorganismos acceso libre para entrar en nuestro organismo y de estos dos órganos pueden proseguir su camino en cualquier parte del cuerpo. Es absolutamente comprensible que en niños nos encontremos con diferentes problemas que son relacionados con el tracto respiratorio y la digestión. Son lugares no solamente de primeros focos de infección, se transmite del cuerpo de la madre, pero también el primer contacto con su entorno y después la invasión y ocupación del cuerpo humano por los microorganismos tiene su lógica. Entonces podemos proseguir y nominar focos de infección en el tracto urinario, en los riñones que cronológicamente se encuentran en segundo lugar y por acá se elimina la mayor parte de las toxinas del organismo. Y no debemos olvidar que la toxina es un colaborador de los microorganismos, porque la presencia de las toxinas drásticamente
baja la capacidad de defensa de nuestro organismo. Cronológicamente, en tercer lugar, podemos nominar el vaso, el estómago, el páncreas. Esa es la otra parte del sistema digestivo. Y también cronológicamente podemos ver que los problemas del hombre comienzan en la mitad de la vida. En esta edad, los focos de infección comienzan a ocupar esta parte del tracto digestivo que es conectado con el páncreas y el estómago. Después el vaso y llega al hígado con el sistema de conductos biliares. También acá podemos ver que problemas con estos órganos comienzan a emerger en edad de 50 a 60 años. Y como último órgano, donde se depositan microorganismos y donde hacen focos de infección, es el corazón y el sistema cardiovascular. Podemos darnos cuenta de que el corazón es un lugar de enfermedades de vejez. Todo el esquema de ocupación de microorganismos tiene sus reglas, tiene su lógica. Con la desintoxicación podemos impedir la expansión, pero sobre todo, preventivamente, podemos impedir la creación de estos focos y en esto estamos viendo enormes posibilidades de mantener su salud durante toda la vida. Una alimentación que permite la creación de flema, como por ejemplo el consumo excesivo de productos lácteos, productos de harina blanca y otros alimentos parecidos, favorecen la creación de focos de infección porque los microorganismos tienen bastante material para usarlo en la creación de estos focos. En la desintoxicación utilizamos un equipo que inventó el Dr. Boll hace más de 60 años. Este equipo es capaz, gracias a sus características energéticas, detectar focos de infección en nuestro organismo. Entonces, de cierta manera, podemos hacer un mapa de nuestro organismo. Podemos ver locación de focos, podemos establecer su contenido y podemos también establecer de qué material es la envoltura del foco de infección. Los focos de infección en el organismo humano no se encuentran solo en una capa. Su búsqueda la podemos comparar con la arqueología. Cada etapa en nuestra historia tiene su capa y los arqueólogos van descubriendo a través del tiempo, cronológicamente, hasta llegar a las capas más profundas de la historia humana. Y de la misma manera, gracias al equipo Salvia, nosotros podemos proceder en el descubrimiento de toxinas y pasar por diferentes capas de nuestra vida en nuestro organismo una a una. No podemos decir ahora, en este momento, estos y estos focos de infección en este y este órgano, pero una capa después otra. Estamos descubriendo la historia de la persona y estamos llegando a las capas más profundas, a los focos de infección más básicos, y en eso es fundado el sistema de desintoxicación, que podríamos llamarlo sistema de cebolla, ya por un motivo que cuando miramos una cebolla no sabemos cuántas capas contiene, de la misma manera no sabemos de cuántas capas está hecha la historia de nuestras toxinas. Para deshacerse de los focos de infección usamos los preparados de desintoxicación.
Entre los preparados de desintoxicación que sirven para deshacernos de los focos de infección, podemos nominar, por ejemplo, antimetal, que ayuda a eliminar metales tóxicos, como metales pesados que son muy tóxicos para nuestro organismo. Podemos mencionar también Ionix, que ayuda a eliminar elementos con características radiactivas. Estos dos preparados son muy importantes porque eliminan las capas que hacen los focos de infección invisibles. Al aplicar los preparados, debemos entender que los preparados tienen efectos cuando los estamos tomando y son programas que siguen trabajando en nuestro organismo por muchas semanas, muchos meses y tal vez por muchos años. Están descubriendo todo esquema invisible en nuestro cuerpo. Otro grupo de preparados que utilizamos para ayudar la eliminación de focos de infección es el grupo que tiene el nombre DREN. Por ejemplo, Urdren, que ayuda a eliminar los focos de infección en vías urinarias. Cordren, que ayuda a limpiar el corazón y el sistema cardiovascular. Lidren, que ayuda a eliminar toxinas del hígado y vías biliares. También Redren, que tiene una función de ayudar a limpiar en vías respiratorias, y muchos otros preparados que benefician la eliminación de los focos de infección de otras partes del cuerpo humano. Y lo que sigue es una cuestión individual para cada persona. Estos ejemplos los hice solo para poder tener una imagen básica de la desintoxicación y focos de infección. Naturalmente, la eliminación de los focos de infección no es cuestión solo de estos preparados, porque ya en la historia la gente sabía y entendía todo esto. Por ejemplo, también utilizaban el sauna con su efecto que es capaz de romper envolturas de focos de infección, diferentes terapias como agua caliente y fría, diferentes hierbas terapéuticas, masajes y muchos más. Todos estos son procesos que ayudan a eliminar focos de infección. Entonces, la desintoxicación es un fenómeno complejo que tiene en cuenta todos los órganos y tejidos del organismo humano. Al mismo tiempo, podemos comprender que la desintoxicación no es una cuestión de una sola vez, ya que nuestro contacto con los microorganismos es continuo. Entonces, lógicamente, continúa nuestra lucha contra los focos de infección y los microorganismos en sí. Significa que la desintoxicación es un constante mantenimiento de la condición óptima de nuestro sistema inmune. Por ejemplo, es claro que hay diferentes toxinas y siempre diferentes contenidos de focos de infección que bloquean gran parte de la función del sistema inmune. Podemos verlo también como continuo mantenimiento de la limpieza del organismo humano, que significa que un organismo limpio está sin focos de infección. Entonces podemos decir que está sin sus efectos negativos sobre el organismo. Desintoxicación de focos de infección es uno de los pilares de toda la desintoxicación del organismo. Sobre todo en niños, opera de manera muy eficiente y muy rápida. El organismo con focos de infección de toxinas no puede funcionar en el sentido de autorregulación y armonía.
así como lo imaginamos, y eso significa que la eliminación de focos de infección desde el organismo humano es el camino para restablecer la armonía, para la renovación de la función natural de la autorregulación del organismo humano.